Híjole. Em, Bueno, hoy chicos, hola, ¿cómo están? Es la reunión del 15 de mayo, cuando hace la calor y los enamorados van a buscar el amor, como dice el romance medieval del prisionero. Bueno, ustedes para mayo no, porque no están en primavera, así que no van a buscar el amor. Nosotros sí, Ustedes están nosotros sí en Santiago. En Santiago sí, bueno. sí. Entonces, yo creo que les envié un textito diciendo que me había empezado a revolotear los ratones en la cabeza a propósito del libro de Badiou, pero sobre todo también porque en el elogio del amor, Badiou también habla de un libro de dos francesas que se llama Los filósofos y el amor, que lo bajé, lo conseguí online, lo leí todo, es una maravilla. Y, pero sobre todo porque los dos seminarios que estoy tomando este año, muy motivantes, uno que es el de Gabriel Abad, Mal de amor y rasgos masoquistas, y el de la Marta Jerez, que se llama Suplencias del amor y en la no relación sexual. Como ven, el tema del amor comenzó a aparecer en pantalla y ahí fue cuando me pregunté qué se habrá dicho en la praxis teatral, bueno, en el teatro primero me puse sobre el amor. Obviamente me fui a la inteligencia artificial y ahí aparece esta chica, ahí está. Eh, Aparece en la inteligencia artificial una chorrera de cosas, pero el amor en los textos dramáticos, Romeo y Julieta, que yo, Don Juan, lo que sea. Pero a mí no me interesaba eso. A mí me interesaba cómo podía el amor estar involucrado en la relación que tenemos con los talleristas o con los actores durante el ensayo. ¿Qué lugar tiene el amor allí en la idea de Lacan de que el amor suple la no relación sexual? Las consecuencias por supuesto, además está decirles que no hay nada sobre eso. Entonces, nosotros podemos, creo, ser un poquito pioneros en esto. Yo, como ya saben, se me deliro, empecé a hacer mis primeros pininos y ya escribí una serie de páginas, pero muy, muy precarias, porque la verdad es que todavía todo esto me parece mucho en pañales. Lo que yo puedo plantearles a ustedes es si empezaron a leer el libro de Badiou, que tiene un montón de sugerencias. Sí. ¿Cómo imaginan ustedes que podemos pensar el amor en un taller de formación actoral o en un ensayo teatral? A mí me interesó mucho la cuestión que marca ya casi al final, cuando habla del arte, la relación del arte y el teatro. Ya. Bueno, él estuvo Él muy ha- involucrado en el teatro, ¿no? sí, y él ha venido analizando cómo apareció, se fue sucediendo en la literatura. Ya, Entonces, por eso es que acá aparece interesado en la duración, no tanto en el triunfo del amor que, que, que cuesta o no cuesta de acuerdo al devenir literario, sino a la duración. ya, Justamente se detiene en la tragedia, que las obras, cómo las obras importantes han mostrado el alejamiento, la separación, y lo que me deja, eh, lo que quiero pensar es esta cuestión de trabajar la duración, no como construcción de la eternidad, como dice él, sino como la experiencia del dos tenaz, ya, punto por punto. ya. Bueno, ahí, hola Sandra,
Al final pudiste entrar. Hola, ahí Bueno, pude. Hola, Sandra. creo que, bueno, como siempre vos, Chela, te adelantas a un montón de cosas y me parece que deberíamos retroceder a Bueno, pensar algunas premisas antes de llegar, porque el tema de la duración, como vos decís, el tema de una construcción de dos, son puntos esenciales. Entonces, ¿quién tiene? Ahí ¿quién está. tiene un Ay, perrito? salí, estaba en la compu. Me salí, eh, estaba en la compu y me salí, me voy a hacer un eh, té. el tema, el tema es que el amor, como construcción de dos, como vos decís, Chela, nos hace pensar que el teatro también es una construcción de dos. Nadie hace ninguna obra para nadie. O sea, Sí, más allá de lo que habla Badiou sobre la relación con los textos dramáticos, luego veremos el tema de la duración y de la temporalidad y todo eso, pero partamos de que el teatro, en tanto construcción de dos, es un lazo de amor, o sea, es un lazo social, erótico. Nosotros no traemos al público al, al teatro para masacrarlo, no estamos en el campo del odio. Entonces, el teatro es un lazo social erótico, que no, que es esencial al teatro, porque implica a alguien que da a ver y a alguien que ve. Entonces, esa sería la premisa fundamental en relación ahora, en tanto el teatro es una construcción de dos, hace suplencia, hace suplencia a la no relación sexual. sí. No hay relación sexual, por ejemplo, en este caso que venimos hablando, entre la platea y la escena. No, no puede haber, si, no hay ahí una media naranja. La escena no es media naranja del público y el público no es la media naranja de, de la escena o de los teatristas. Entonces, por ahí me parece que podemos empezar a especular un poquito, a delirarnos, eh, porque también podemos llevar esa misma cuestión de construcción de dos a la relación entre el director, por ejemplo, y el texto dramático. Esa es una relación de dos. El director y el actor y el texto, el actor y el personaje. O sea, podemos hacer jugar esto de la construcción de dos, esta relación amorosa. Ahora, que esta relación de dos amorosa sea suplencia de la no relación sexual, de la no proporción entre los deseos y los goces de los parteners, no quiere decir que el amor sea un tapón, que el amor sea lo que se mete en el medio de lo que falta. ¿Mm? Eso sería una especie de prótesis. ¿Mm? Ah, bueno, ¿Una especie entonces, de qué? prótesis. O sea, como que le metes un tapón al agujero. No es un tapón, el amor Sí. no es un tapón al agujero. Cuando dice la cansuplencia, que es otra cosa. Entonces, eso lo aprendí de Marta Jerez, ¿no? ¿Qué sería Eh, la suplencia, Gustavo? ¿eh? ¿Qué sería la suplencia? La suplencia sería el hecho de que a través del amor, dice Lacan, por ahora reproduzco lo que dijo la Marta Jerez, tengo que meterme ya en los textos, eh, y esto creo que va a ser en mi trabajo todo este año. eh, la suplencia es la posibilidad, dijo ella, de bordear ese vacío, no taponar el vacío, sino bordear el vacío de lo real. El amor, por lo tanto, para Lacan, es fundamentalmente creatividad e invención. Ese vacío, o como dijo ayer en su seminario, que también tomó algo que yo había leído, pero la verdad que no lo recuerdo, el tema de cuando él habla del amour y el amour en francés como amor y amuro, a como objeto a.
O sea, el amor como bordeando el objeto A, no taponando el objeto A, no taponando la castración. No sé si te queda más claro el concepto de suplencia. La Sí, me parece suplencia es que ahí trabajar eso, sería, ¿eh? no, que ahí sería nuestra posibilidad en el teatro de simbolizar y de encontrar Claro, metáforas para crear ese real, exactamente. digamos. O sea, la construcción de Claro. semblantes, ¿no es cierto? De Ujú. semblantes, no como en el teatro de la representación, que intenten reflejar la realidad, eso sería una prótesis, sino como lo venimos trabajando nosotros, o por lo menos yo en la praxis teatral, ¿no es cierto? Como un semblante que trabaja no la realidad como construcción fantasmática, sino lo real como agujero, ¿m? Como agujero. Entonces, como aquello que no ha sido significantizado por lo simbólico, aquello que tiende a repetirse en la repetición, ese goce, aquello que vuelve siempre al mismo lugar, o sea, todas las definiciones que Lacan puede ir dando de lo real. Aquello, ¿no es cierto?, que nosotros constituye el malestar en la cultura y que, por lo tanto, cuando nosotros trabajamos, sea en los talleres o trabajamos en los ensayos, hay algo que nosotros sí podemos tener como cierta certeza, que tanto el público, nuestros actores o nuestros talleristas, y nosotros con ellos, como estamos en una parroquia, es decir, somos de una misma parroquia, y hablamos del inconsciente transindividual, como ya vimos algunas veces, no puede ser que no compartamos el mismo malestar en la cultura. O sea, no sabemos cuál es, pero estamos todos involucrados en ese malestar en la cultura. En cada caso con ciertas marcas de singularidad subjetiva. Pero, de todos modos, nosotros podemos decir, bueno, no es que estoy imponiendo cosas, sino que empiezan a surgir cosas en las que estamos todos involucrados. Entonces trabajamos para crear no un semblante desde el discurso del amo o desde la universidad, como un semblante en donde le decimos al público, bueno, lo que pasa cuando hay violencia doméstica es esto y esto y aquello y aquello y aquello. No, nosotros no entramos por ahí, entramos por el discurso del analista, a lo sumo el discurso de la histérica. No sabemos, no sabemos. Del saber Ahora, no se ocupa. hay un teatro que sí crea desde ahí, ¿no? Oh, claro, todo el teatro, Sí. toda la historia del teatro. Claro. Mm. Toda la historia del teatro, menos esos puntos, ya sobre todo en el siglo XX, también se lo podríamos ver en el teatro clásico, con otra modalidad, pero es evidente en el teatro del siglo XX cuando aparecen, qué sé yo, estas estéticas ya como la de Beckett, como la de Cantor, ¿no es cierto? No agregaría a la lista a Ionesco o al teatro del absurdo, porque el teatro del absurdo me parece que sigue siendo todavía un teatro eh, ligado a la transgresión. Eh, eh, Hoy salió una nota muy interesante de Silvia Ons en página 12, se las voy a mandar después, que me hizo pensar porque ella dice que la transgresión o la subversión siguen siendo todavía obedientes a la ley. Entonces, si pensamos eso, como estaba yo pensando cuando ustedes me mandaron el mensajito, vas a entrar o yo, y yo estaba tan metido leyendo eso, este, porque yo también digo que la transgresión no es un buen camino para trabajar lo real. La transgresión es un cuestionamiento al amo, un cuestionamiento al saber de la universidad, pero no llega a plantearse, a confrontarse con la castración, porque se resguarda, ¿no es cierto?, en cierto saber, ya instituido, ¿no?, dentro de la institución. Entonces, yo Lo creo suplanta, que, ¿no? De alguna manera lo suplanta y lo suplanta y se pone en otro saber, ¿no? ya,
pero aparecen, digamos, para seguir usando lo de la suplencia, yo Claro, diría que lo que nos da es una prótesis para seguir adelante, ¿no es cierto? Oh, bueno, en el absurdo, vemos el absurdo de la realidad, pero nos deja en la realidad. No hace el salto a postular un semblante que nos descoloque a nosotros como teatristas y lleve al público a la posibilidad de iniciar un proceso de emancipación del deseo y del goce del otro. Porque la idea, por eso yo cuando hoy leí lo de la Silvia On sobre la transgresión, digo, claro, cuando Lacan en las fórmulas de la sexuación plantea el lado no fálico, el lado de la mujer, el lado de los excesos de los goces, el espectro de los goces, el del barrilete, no está pensando en la transgresión o en la subversión. Transgresión y subversión habría que dejarlos del lado fálico, porque a pesar de esta rebeldía, porque Marcuse y todo, o el mismo Octavio Paz, se planteó un ensayo para definir qué era la revolución, la rebelión, qué sé yo, y creo que está en Corriente Alterna, que yo lo trabajé mucho ese ensayo, y también al de Marcuse, que no publiqué todavía todo eso. Entonces, la idea es que eso todavía está del lado del lado fálico. Por eso Marcuse cuestiona todos los movimientos de las décadas del 60 como transgresores, diciendo que no tienen ningún futuro. O sea, no conmueven la estructura, ¿no es cierto?, del otro. Entonces, por eso digo que la relación realidad, la realidad es siempre todavía una construcción fantasmática. Lo real no tiene fantasma. Nosotros se lo tenemos que crear. Y ahí está el riesgo artístico nuestro. Cómo crear un semblante que va a ser un fantasma capaz de provocar, ¿no es cierto?, un proceso de emancipación, no de liberación, como era la palabra de los 60, 70, porque nadie se libera del otro, ni del padre, ni de los nombres del padre, pero sí uno puede emanciparse, es decir, mayoría de edad, como es la definición de emancipación, alcanzar la mayoría de edad en la cual lo que uno alcanza es ¿cómo se llama? Es su goce singular, su deseo singular, no alienado, separado del deseo y goce del otro. Ese es un trabajo doloroso, ¿no es cierto? Pero ese es, me parece, el trabajo de una praxis teatral asentada sobre lo real lacaniano. a mí me Gustavo, en parece el que... seminario, disculpa, Cipriano. No, no, todo bien, dale, José. No, que Gustavo me estaba acordando del seminario 18 sobre el semblante de Lacan. Hay una parte donde es sobre, él habla sobre el goce, ¿no? Entonces él dice que cómo yo gozo con el cuerpo del otro y cómo lo identifico. Entonces él dice que es a través, cada uno de nosotros tiene varios semblantes. Hay uno de esos que es el que yo me voy a enganchar, los otros no. Yeah. Entonces por eso no es que tú te enganchas del otro por todo lo que él es, sino por tal vez algún detalle que es ese que él mostró en algún momento. El En el rasgo unario, semblante. el rasgo unario, ¿Cómo se Ajá, llama? y tú el dices, rasgo esta es la unario. parte. Y me acordé mucho cuando estaba leyendo aquí a Badiou porque es eso, ¿no? Y una vez yo fui invitado para un cineforo que era sobre las chicas danesas que se llama la película, la del tipo que Sí, sí, ¿no? Pero sí. entonces la mesa la compartí con un gran amigo mío que se llama Otto, que él es así muy lacaniano y todo, y habla muchas cosas sobre el cuerpo. Entonces él dice, yo quiero empezar el foro. Entonces, bueno, empiece. Entonces dice, ¿qué pasa cuando descubrimos que el cuerpo tiene pedos? Todo el mundo, ¿qué? Acabamos de ver una película súper. Dijo, es exactamente lo que acabamos de ver. Es ese cuerpo que no queremos ver, ese cuerpo que no sentimos, ese cuerpo que nos produce, ¿cómo se llama? Como la repulsión y ahí me engancho, una Asco, el parte de ese famoso cuerpo tema del bello. asco.
Dice, porque cuando tú ves la cara de aquel actor que hace a la chica trans, te enamoras de esa chica trans, pero cuando sabes que ese cuerpo está lleno de pus, sangre, sufrimiento, dices, no, esa parte sí no me gusta. Entonces dice, así funcionamos nosotros. No nos gustan los juegos del otro, pero sí nos gusta la carita bonita. Entonces, y empezó a armar todo, después hizo un discurso sobre el semblante súper extraordinario, que era esa parte, es decir, tenemos tantas facetas, tantas formas de entenderlo que cuando conectamos con el arte, cada uno de nosotros tiene una particularidad específica de engancharse. Por ejemplo, eso me llama mucho la atención lo que tú dices al principio. ¿Quién se engancha? El actor, el director, el público, no sé, tantas combinaciones que pueden existir. Ya, Hay uno de esos que se conecta, los otros no. A veces hay actores que trabajan contigo porque eres tú. ya. No le interesa el público, eso no me gusta Pero ese público. probablemente no O le saben. gusta el texto, porque es un semblante que se va a enganchar, o sea, porque son múltiples caminos que existen ahí, ¿no? El tema del semblante el tema del semblante, ese semblante, en el caso que vos decís, hay dos cosas. Lo que va más allá del semblante, lo repugnante, el asco. Lacan dice, cuando aparece el asco es porque aparece la carne, que es lo que no podemos soportar. Ahora, cuando ese semblante puede tener dos juegos. Ojo, uno es el juego como prótesis, o sea, me engancho de ese semblante que tiene que ver con un rasgo mío que lo encuentro en el otro y que de alguna manera me deja tranquilo. Ahora, cuando el otro me plantea está más allá, es el semblante que yo tengo del otro, ahí la cosa se pone más problemática. Y ahí es donde está el amor como suplencia. ¿Cómo soporto los otros semblantes que no son los que dependen de mi historia, pero sobre todo, y no, hoy no quisiera hablar de eso porque tengo que pensarlo mucho, eh, este rasgo con el que vos te enganchás tiene una historia, se fijó alguna vez en ese inconsciente y es en el momento del narcisismo primario y del narcisismo secundario. Pero yo propongo que hoy no hablemos del narcisismo porque es un tema muy complejo y yo quisiera aclarármelo un poco más porque hace mucho que no trabajo ese tema. Quiero releer el libro de Freud, Introducción al Narcisismo, y luego ver lo que Lacan planteó como los dos narcisismos. Pero digamos que en nuestra historia, ahora, la idea es que el amor como suplencia te enfrente a ti con ese semblante que es el tapón que te ha servido para no confrontar la castración. Tú lo has usado eso. Y también es el tapón que te sirve para eliminar aquellos que no entran en esta matriz tuya de ligarte con este y no con el otro. O sea, aquí es donde no tenemos, ahí yo diría que ese semblante del que vos hablaste es el semblante del teatro de la representación. Pero el teatro de la praxis teatral sería aquel en el que en principio yo como actor, director o lo que fuera, o dramaturgo, lo que sea, me confronto con mi castración y digo, ¿qué carajo es ese semblante con el que yo he venido toda mi vida arrastrando y siendo víctima de la repetición? Porque elegimos siempre la misma cosa. El otro se nos escapa, porque nos gustó, nos enganchamos con ese rasgunario, qué sé yo, alguien que tiene, como el paciente de Freud, el brillo en la nariz. Si la mina no tiene brillo en la nariz, no le importa. Entonces va de brillo en nariz a brillo en nariz a brillo en nariz. Pero las mujeres, como en Don Juan, no tienen ninguna importancia. Entonces, son meras soportes del brillo en la nariz. Entonces, cuando nos planteamos nuestra otredad
tenemos que después plantearnos la otredad del otro. O sea, un actor que se te engancha contigo como director y vos decís, porque le gusta trabajar conmigo. Bueno, pero no sabemos muy bien por qué le gusta trabajar contigo. Vaya a saber qué semblante se liga con tu figura, con un rasgo unario tuyo, que el tipo va a tratar de defender a muerte. Porque en cuanto vos le empezás a mostrar que a lo mejor tú no le correspondes a esa, a ese semblante que él tiene de ti, esa imagen que él tiene de ti, el tipo se desacomoda, el tipo por ahí se va a la mierda y no vuelve nunca más. Entonces, creo que ahí tenemos que ver todos esos juegos, ¿no? Porque en el campo del taller, en el campo de una clase, en el campo de un ensayo, siempre aparece este momento en que la prótesis ya no soporta, ya Claro, no soporta. Entonces hay que entrar en el campo del amor como suplencia. Bueno, flaco o flaca, a ver, ¿cómo nos vamos a posicionar para bordear esta fisura, esta ruptura, esta llancia, esta brecha que hay entre la otredad tuya, de la cual no sabes nada, y la otredad mía, de la cual yo tampoco sé nada? O sea, ahí claro, aparece un juego, ¿no? claro, Gustavo, ahí en el texto de Badiou él tiene dos propuestas que me parecen. Ahí juega mucho como a la cuestión de ideal, ¿no? Porque él dice que el amor se da porque hay la seguridad del contrato de la aseguración, es decir, yo estoy seguro de que puedo estar contigo. Y tiene un segundo punto que dice, tiene la comodidad del goce limitado, es decir, yo sé que tú me vas a dar el goce que yo necesito, no necesito expandirme, no necesito buscar ese vagabundeo amoroso, ¿no? Como dice aquí más adelante él. Sí, pero Entonces, Badiou no. ahí está ese contacto, Gustavo, porque ahí están las dos vertientes, ¿ves? Es decir, ¿por qué me aproximo a esa otra edad? ¿Por qué me aproximo a por qué me engancho ahí? Porque sé que tal vez me puede dar una seguridad de un goce que va a estar ahí moviéndose, ¿no? Y entonces yo hago teatro contigo porque, es que yo adoro a Gustavo, me gusta cómo él hace las cosas, me encanta cuando él dice caminen por el espacio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente un día ese goce me lo corta cuando tú me dices, no, o sea, tú la estás cagando. Entonces, yo no acepto también eso porque mi otra edad también se mueve, ¿no? Cosas así que pueden pasar. Entonces creo que ahí es donde viene el contrato ese del amor, porque es esa cuestión ideal de conectarme con lo que está del otro lado. Creo un sistema que incluso más adelante, cuando él empieza a hablar de Platón y todo, porque Platón habla sobre esa cuestión de me ubico en la belleza de aquello que me llama la atención, que me gusta, corro hacia allá. Entonces, primero hago ese contacto y después sé que ahí voy a estar, mi deseo va a recibir todo ese goce ahí, como, voy a estar pasándola bien, me gusta, llego al orgasmo, termino, regreso otra vez. Entonces yo creo que ahí es donde podemos, esa teoría, cuando nosotros la trabajamos dentro del teatro es eso, porque la persona tiene unas temáticas, tiene unas formas de actuar, tiene unas formas de aproximarse al teatro que se activan en ese instante, es una contradicción que él tiene y que todos nosotros tendremos, ¿no? Porque son las temáticas que nosotros decimos, bueno, yo trabajo así, pero me incomoda en ese mismo plano cuando me pasa estas cosas, entonces empiezo a bordearla, ¿no? Mira, aquí Pero, lo que vos decías hay que aclarar dos cosas. Una, que deseo y goce no son la misma cosa. Según Lacan, podríamos no creerle, según Lacan, el goce es siempre goce del órgano. Tú no tienes acceso al goce del otro. Solo gozas de tu órgano, dice Lacan, de tu cuerpo. El deseo, en cambio, apunta a varias cosas. Eh, Podemos ver en la enseñanza lacaniana distintas etapas. En principio, el deseo apunta a que tú me desees, a que tú me reconozcas como objeto deseante. Y yo también te reconozca a ti el tema hegeliano del deseo y el reconocimiento.
Ahora, el tema es que nosotros no sabemos nunca nada del deseo. El deseo es mucho más difícil de semblantizar, digamos. Entonces, por eso te digo que en el goce, el deseo apunta al dominio, al reconocimiento, todo un tema de poder sobre el otro, que puede dar lugar a me quiero someter a ti, porque cuando vos te ligás en un enamoramiento, te ligás a alguien, te ligás al objeto y el objeto te chupa. Tú ya dejas de ser tú para ser el objeto. El objeto que quieres consumir termina consumiéndote, que es lo que pasa hoy en el neoliberalismo. Entonces, el objeto te chupa y tú quedas alienado al objeto. Entonces, no hay cosa más maravillosa que el tipo, la tipa que empezó a salir conmigo. Bueno, ¿eso cuánto dura es? ¿Cuánto dura? Eso no es el amor. Eso no es el amor. Entonces, la idea es que la otredad del otro, que es otredad para uno mismo y obviamente para el otro, es una tarea de trabajo constante, de todos los días, de inventar, de esto de prueba y error, ¿no es cierto? Y soportar estos avatares no del goce, porque tú puedes lograr el goce como goce de órgano, pero no necesariamente puedes satisfacer tu deseo, porque tu deseo está ligado a otra cosa que no es el goce del órgano, el goce del cuerpo. Está ligado, como te digo, al reconocimiento, al dominio, y ahí todas las otras posibilidades, ¿no es cierto? Yo quiero que él me pegue, yo quiero que ella me abofetee, yo quiero abofetear, sádico, masoquista, no sé, fetichista, podemos poner ahí un gran paquete de posibilidades. Entonces, ahí se juega el deseo, no se juega. El tipo del paciente de Freud, su placer, su deseo está ligado al brillo en la nariz, no está ligado, lo mismo que en Don Juan, o lo mismo, pero más que en Don Juan en Casablanca, ¿no? ¿Cómo se llamaba sí, Casablanca? ¿Cómo se llama el otro gran amante de la Edad Media, de la modernidad? Ah, El que hizo Casanova, la película Casanova. Casanova. Casablanca, se me confundió con la ciudad de Marruecos, sí, del país. Con la película. En Casanova, en las memorias de Casanova, no las he leído, pero he leído comentarios, Casanova lo que disfruta, y lo mismo que Don Juan, es vencer al otro, seducirlo, conquistarlo, vencerlo, dominarlo, pero no disfruta cogiendo, no disfruta cogiendo. Y si disfruta es completamente eventual, porque no se queda ligado a eso. Siempre tiene que buscar a alguien más para vencer. Entonces, ahí creo que se ve bien la diferencia entre deseo y goce. El goce, ahora, el goce tuyo de órgano, está en principio formateado, para usar una palabra actual, durante este narcisismo primario y narcisismo secundario, en donde no es ni tu goce ni tu deseo, sino el goce y el deseo del otro. Madre con mayúscula, sea quien sea que ocupe ese lugar. Entonces, eso te ha marcado y tú luego lo quieres recuperar. Pero resulta que puede no ser algo que te satisfaga, porque en realidad no es tuyo, es del otro. Y ahí viene el malestar. No llego, la verdad que esto no. Y me quedo ahí hasta que puedo ver, bueno, cuál es mi goce y deseos singulares míos, que pueden ser terribles y puede ser que no los pueda llevar
al acto porque son criminales. Entonces, vaya a saber cuando descubro en un proceso más o menos por dónde pasa mi goce singular, mi goce, mi deseo singular. Entonces, creo que ahí esto complica bastante el encuadre de una clase o de un ensayo. A mí mientras hablamos de esto se me viene algo que está en Badiou como fuerte todo el tiempo, que es la idea de la separación, ¿no? Como punto fundamental para el amor, digamos, como que que no hay uno más uno, dos, sino que justamente que lo que hay es una tercer cosa que aparece en ese entre estos dos sujetos que se relacionan. Y por eso me interesa tanto la idea de emancipación, digamos, ¿no? Porque me parece que justamente el problema con el que nos enfrentamos tanto en la dirección como en la docencia es cómo generar condiciones para esa emancipación, ¿no? Y ahí mientras ustedes hablaban, se me venía que algo que no dice Badiou, pero que a mí se me venía todo el tiempo, y disculpen la barbaridad que voy a decir, si existe el amor verdadero, ¿no? Como, porque aparece la idea de verdad, digamos, ¿no? Como si hubiese un amor basado en un semblante, si se quiere, como una apariencia, y otro amor que tiene que ver con el acontecimiento, que de alguna manera Badiou plantea, pero que es tan difícil de construir, de sostener o de discernir incluso, porque genera en realidad mucha angustia, también genera mucha angustia. Eh, Pienso en nuestras prácticas, ¿no? En las prácticas docentes. Ayer me pasó en una materia en texto teatral que estamos trabajando sobre monólogos, ¿no? Y básicamente la consigna primera es un entrenamiento sobre la voz y el cuerpo, trabajando textos clásicos, para que ellos hagan sus propias versiones y ingresen en sus propias miradas y perspectivas de esos textos, no con una idea de representación, sino más bien como que puedan cuestionar. Y entonces al final, el examen que tienen que presentar es ese monólogo, pero yo no se los pido como escena, sino como un ensayo, que presenten el ensayo y que en ese ensayo vayan probando, que, que la idea es que no se presente la escena terminada, que incluso no hay puesta en escena, no hay vestuarios, no hay, o sea, es como el trabajo más de la palabra y el cuerpo, ¿no? Y un estudiante levanta la mano y dice, yo no entiendo qué vas a evaluar, ¿no? Y Y la verdad es que es muy difícil la respuesta, ¿no? Que tiene que ver con esto, con esta situación de emancipación, diciendo, no te voy a evaluar la puesta en escena, eh, te estoy proponiendo que hagas un proceso de conexión del cuerpo, la palabra y el texto, y me estás pidiendo que yo te evalúe la escena. O sea, es muy difícil en la práctica docente, en las prácticas de taller, esta cosa de cómo el discurso de la universidad y el discurso del amo todo el tiempo está siendo transferido a nuestro lugar y es muy difícil también correrse de eso. Eh, entonces, bueno, ahí mientras hablábamos de esto, se me aparecía esto como gran problema, ¿no? Porque yo ayer me quedé en un momento dado, ¿qué le contesto? ¿Qué le contesto? En ¿No? mi libro sobre la praxis teatral, donde junté todos los artículos que había escrito, en un momento lo digo, de que mi postura, lo que yo propongo como praxis teatral con base lacaniana, yo no le veo ningún futuro dentro de la institución, porque la institución está exigida por protocolos administrativos, estatutarios, que, el tipo este estudiante, te lo plantea derecho viejo. ¿Qué me vas a evaluar? ¿Quién eres tú? Tú ocupas el lugar del otro. ¿Cuáles son los criterios que puede haber para evaluar una cosa así? No puede haber ningún criterio dentro de una formación artística, Mm. salvo algún criterio técnico, ¿no es cierto? Que podamos decir, bueno, no sé, camina mal por el espacio o algo así.
Pero No, lo digamos que que él dijo el proceso. Claro, pero es muy Sí, difícil de decir, digamos, hay técnica que lo está sosteniendo, por supuesto que hay técnica, eh, pero esa técnica solo tiene sentido en relación a ese proceso que está haciendo ese actor, esa actriz claro, con esa situación, que no sirve para todos lo mismo. eh. no, Por eso te Bueno, digo, yo decía en mi libro, yo no le veo ningún futuro a la praxis teatral dentro de los marcos institucionales. Sí puede tenerlo en grupos independientes, alternativos, como le quieran llamar. Entonces, ahí podemos, porque ahí no estamos exigidos de ninguna evaluación, estamos exigidos de comprometernos con significaciones semblantes que están de alguna manera intentando darnos una ficción para soportar el malestar en la cultura o para abrirnos a este proceso de emancipación. Doloroso porque no, la emancipación no es cómoda. no, Cómodo, confortable es el teatro de la representación. Sí, en la obra me desacomoda un ratito, pero ya con el final se alcanza esto que vos decís, un tipo de verdad con la cual yo puedo compartir o no, pero no necesariamente apela a mi verdad. Entonces, porque esa verdad, vos usaste la palabra apariencia. Yo siempre la palabra apariencia no la tomo en sentido platónico, sino en sentido nietzscheano. No hay más que apariencia, no hay ninguna otra cosa. Es algo que cambia, mañana cambia, pasado cambia, dentro de un rato cambia. La apariencia es siempre una forma, dice Nietzsche, de demostrarse el ser, pero no es que hay un ser que de pronto toma un semblante. Ese semblante es el ser, que de pronto es contingente. Por eso el tema de que la gente se aferra a lo contractual del amor, a lo que dijo José, no sea, o cuando Badiou habla de esto, de contractar cierta seguridad. ¿Seguridad frente a qué? Frente al desamor. Que no vaya a aparecer el desamor, porque cuando aparece el desamor, como en el caso del otro día que les conté, cuando leo la primera frase de José Luis Valenzuela, que dice, este libro no me provoca nada, bueno, fue una estocada a mi narcisismo, digo, pero es que estaremos nosotros acá hablando tanta basura, digo, no, pero después me calmo y digo, no, este tipo, pero sí fue una estocada a mi narcisismo que me descolocó en un momento. Entonces, luego, claro, leo el segundo párrafo y me da cuenta que este tipo tiene un mambo de contramano terrible y que, bueno, allá él como lo trabaje, pero no es que el libro no lo provoca, él no puede provocarse nada. Está con una depresión, una indiferencia, una falta de empatía. Entonces, lo que yo creo es que eh, cuando nosotros nos aferramos al amor como contrato de seguridad, es porque pensamos, por eso el libro este que les comenté de los filósofos y el amor, es interesantísimo. La única filósofa mujer que el libro analiza es Simone de Beauvoir, a la que le da muchos palos en la relación con Sartre. Yo me enteré de un montón, porque el libro, como dice Badiou, el libro tiene dos cosas interesantes. Nos deja ver qué pensaron ciertos grandes filósofos sobre el amor, pero a su vez el libro lo contrasta como cómo vivieron sus historias de amor privadas, íntimas. Y a veces no tienen nada que ver. Eran grandes teorías del amor, pero ellos se masacraban con vaya a saber qué historias privadas. Yo, por ejemplo, me choqueó muchísimo leer el capítulo sobre Heidegger, porque Heidegger no habló, estas dos autoras brillantes, las dos francesas, empiezan el capítulo diciendo, Heidegger nunca habló del amor, eso es lo que dice toda la crítica bibliográfica sobre Heidegger, pero ellos sostienen que Heidegger no habló de otra cosa más que de amor. Entonces, ¿ahora qué pasa? Heidegger, como Schopenhauer, como Nietzsche y como Montaigne, me enteré de otro chisme, que Montaigne y Benoit de
Lavoisier, el del discurso de la servidumbre voluntaria, estaban casados con hijos, pero eran pareja, tenían una historia de fascinación homosexual terrible. Pero en el caso de Heidegger, Heidegger tiene una historia de amor, pero así, fuertecita, siempre tiene historia de amor con sus estudiantes más jovencitas, las que asisten a sus seminarios. Y ya muy temprano se engancha, pero fuerte, 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 con Hannah Arendt. Y la relación con Hannah Arendt, que luego va a tener un montón de avatares, Sí. ya Arendt corta un poco con él cuando ella apoya a Hitler y se afilia al partido y todo eso. Pero al final apareció, dicen las autoras, una carta hace poco en el que la Hannah Arendt dice que a pesar de todo, ella lo sigue amando, a pesar que estaba casada con otro tipo y toda la historia. La mujer de Heidegger se tenía que bancar saber que el tipo andaba siempre con chicas jovencitas que las cambiaba como cambiaba de traje. Y la Simone de Beauvoir con Sartre también. Igual. Pero ¿qué era el argumento que tienen tanto Nietzsche, Schopenhauer y todos estos? Es que tratan de que ese objeto, un objeto humano, no los capture porque tienen terror al desamor. Terror a que el abandono, el rechazo, el ninguneo, lo sumerja en una angustia, en un vacío terrible. ¿Y qué dicen todos estos tipos, incluso la Simone de Beauvoir? Lo que nosotros queríamos proteger con esto de pareja abierta y todo eso, era nuestra obra. Y la misma mujer de Heidegger dice, yo me aguanto todo esto por su obra, porque él realmente lo que le importa es su obra. Claro, la obra no te puede desamar, no te puede abandonar, pero una persona sí, y ahí te deja en pelotas. Entonces yo ayer lo planteé, anteayer lo planteé eso en el seminario de la Gaby, y todos quedaron muy interesados porque la Gaby dedicó la clase al desamor y al narcisismo. Entonces yo les conté esto porque ahí me di cuenta, no me había dado cuenta cuando lo leí, pero cuando la Gaby habló todo esto del narcisismo, le digo, fíjate vos cómo estos tipos se protegían ese narcisismo, como lo llamó la Gaby, guarida de la subjetividad, para que no lo cuestionara el amor. Un amor, había un contrato de seguridad ahí, con la obra, con la escritura. Pero no hay contrato de seguridad con otra persona. Puede ser muy contingente, muy eventual. Siempre puede aparecer una situación espantosa que te sume, te deja en blanco. Entonces no sabes dónde agarrarte. Así que creo que esto puede ocurrir en un taller, puede ocurrir en un ensayo. Un momento en que un actor o un estudiante siente una estocada del desamor, ¿no es cierto? Porque el amor sostiene, todo amor sostiene algo, como vos decías, sostiene cierto semblante del que estás aferradito, porque elegiste a alguien que justamente parecía que te lo iba a sostener. No elegiste a esa persona complicadita que crees que te va a patear el tablero. Uno se engancha con gente, sin saberlo, obviamente, es inconsciente, que uno cree que no le van a patear el tablero. A la larga te lo patean, pero bueno. Entonces, claro, el amor sostiene. La Marta Jerez citó el caso de una paciente profesional, brillante, exitosa, maravillosa, buena madre, buena esposa, excelente investigadora, bla, 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 va a congresos, es aplaudida, bla, bla, bla. Pero cuando el marido, ella siente que el marido le cortó los víveres del amor, ella cree que tiene otra o sospecha
que ella no le da importancia o sospecha que ella ya no es nadie para él, la tipa se cae. Toda la estantería se le cae. Así que ese tipo es el que le soporta todo este semblante narcisista de ser una gran profesional, una excelente madre, bla, bla, bla. Entonces, en cuanto el tipo le quita ese sostén, ese soporte, la mina entra en un vacío que no sabe qué hacer. Creo que ahí está bastante claro, pero eso puede ocurrir en puede ocurrir, no sé, yo no tengo ahora presente, pero en lo que leímos de Stanislavski, por ejemplo, creo que había un momento en cuando el Torsov le pincha el globo con este Otelo y le muestra que lo que está haciendo es una cagada. Entonces, la idea de que por ahí él podría irse de ese. Y en un momento Stanislavski escribe con este personaje, ¿cómo se llama el personaje? Bueno, no me acuerdo qué nombre asume como personaje. Él dice que no iba a seguir, pero que decidió, a pesar de todo, quedarse en esa experiencia de formación actoral. Ahí aparece muy bien ese punto, ¿no? En que se le pincha el globo, en el que cree que el director lo va a halagar, en que eligió al director que creía conveniente, en el que lo va a formar y qué sé cuánto, y el tipo ni hablar con Grotowski, ¿no? Grotowski era terrible, porque Grotowski primero hacía un proceso de selección alevoso para elegir 12 actores, cuando estaba acá en California. 12 apóstoles. Y todos venían porque querían trabajar con semejante maestro. Y el tipo los trataba uno por uno, y en las clases, en las reuniones, estas entrevistas que tenía con estos actores, que les había dado una consigna, los tipos trabajaban, se rompían, llegaban hasta casi se torturaban con las cosas que les planteaba Grotowski. Y luego cuando Grotowski venía a ver, como me imagino que hará Cipriano, cuando iba a ver el trabajo, el tipo está esperando que Grotowski lo aplauda o lo sepulte. Y Grotowski no decía nada, nada, nada. Y los dejaba ahí. Sí. Y los tipos quedaban en una incertidumbre terrible. Porque la idea no es que Grotowski asuma el discurso del amo, el discurso de la universidad. Grotowski se ponía en situación de analista. El proceso, en tal caso, si volvemos a la palabra evaluación que usó Cipriano, el proceso solo puedes evaluarlo tú. Yo no estoy acá para evaluarte el proceso, yo estoy aquí únicamente como semblante de tu objeto A. Y úsame, pero yo no tengo nada que decir. A lo sumo te puedo puntuar alguna cosita, pero eres tú el que tiene que hacer el análisis. Yo no te voy a analizar, tú te haces el análisis. Entonces creo que ahí se ve bien claro eso. Cuando uno lee esos ensayos que se publicaron con los testimonios de los actores de Grotowski, estos tipos vivían en un sufrimiento alevoso, increíble, ¿no? Y el tipo ni fu ni fa. Entonces, pero bueno. Pero también sin una palabra, tampoco, tampoco tiende a que el otro vea el semblante. Claro, tiene que puntuarlo, pero no Claro, analizártelo. Te puntúa, puntual. te puntúa. Te puntúa algo como eso que les conté una vez, cuando mi analista, después de que yo hablé todo un montón de disparate en el diván, ella se quedó con esta atención flotante en los adjetivos posesivos. Mi hermano o demostrativos. Este hermano, ese hermano, aquel hermano. Y me dice, ¿qué significa mi, ese, aquel? Para la figura de mi hermano.
Y yo digo, me quedé choqueado. Esa es una puntuación. Entonces, cuando yo digo, bueno, lo que pasa es que no terminó la sesión. Anda a analizártelo afuera. A mí no, yo no te lo voy a analizar. Yo no tengo nada que decir, yo no conozco nada de tu relación con el hermano. Yo no tengo nada que decir. Yo solamente te digo, escucho mi, ese, aquel. Usaste eso en distintas frases y claro, los demostrativos son un proceso. El mí es un posesivo, pero ya los demostrativos, o un indicativo, pero el este, ese y aquel son, son adjetivos demostrativos de alejamiento de la figura. Entonces yo me salí a la calle medio con un shock total porque no sabía cómo trabajar eso, pero tuve que trabajarlo yo, ella no lo va a trabajar. Claro, Sí, Gustavo, ahí estoy aquí recordando cuando hicimos la discusión sobre, ¿se acuerdan? Sobre el director obsesivo y todo eso, que es sí, aquel que está encima de cada uno y no permite que el otro hable, que el otro diga, porque yo tengo ahí el control de todo lo que va a pasar. ya, Incluso eso pasa con el actor, ¿no? El actor te exige, te dice, bueno, pero dígame, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo es aquí? ¿Está ya, bien esto? ¿No está bien? Es decir, cuando comienzan así, en mi caso, yo trato como de manejar así, no ser tan posesivo en ese sentido, pero sí crea ese sistema de obsesión porque está ese reconocimiento en el otro. O sea, tú me ayudas, tú eres mi tabla de salvación. ya, Tú eres mi Eros y mi Tánatos, diría Freud ¿cómo se llama? En el malestar de la cultura, ¿no? De la civilización. Dice, eres el Eros y el Tánatos, es decir, eres mi vida y mi muerte al mismo tiempo. Me conecto ahí. Pero ahí viene todo ese conflicto, porque también es una cuestión de que no se sabe qué está pensando el otro también, ¿no? ya, ¿Cómo estoy ahí? Porque pues, el actor me dice, me exige, pero yo digo, bueno, pero también yo cómo voy a hacer eso. O, por ejemplo, la otra vez ahorita estaba bastante trabajando con Diego, ¿no? Con Diego Aramburu, ¿sabes? ya, Nosotros somos muy amigos y nos hablamos mucho. Incluso esta semana tuvimos una charla bien interesante donde me decía, ay, José, yo creo que uno cuando se vuelve viejo se vuelve como más blandito porque anteriormente él estaba pendiente de todo, ¿no? De cada pisada del actor, de cada movimiento, y dice, ahora estoy detalle. dejando como que ellos deliren y me preguntan, Diego, ¿estás enfermo? ¿Te pasó algo? Sí, ¿no? Entonces él dice, no, estoy como liberando mucha fuerza y es como permitir que el otro también hable dentro de la obra, ¿no? Sí, Porque también eso es otro, que a veces el director se apasiona, se enamora tanto de ese proceso que él está realizando que no permite que el otro se salga del proceso, no permite que salga del borde. No, usted se mete aquí, o sea, y si no va a ser castigado, ¿no? Y luego cuando tú empiezas a ver que hay un matiz diferente cuando el otro habla, cuando el otro propone y cuando el otro dice, bueno. Entonces, me produce mucha gracia porque precisamente cuando yo entrevisté varios directores en Venezuela que ya son grandes y siempre decían eso. Creo que yo después de que cumplí los 50, 60 años empecé a ser más blandito y empecé a ser permisivo con el otro porque como que me cansé de estar atrás de todo el mm, mundo, ¿no? Y era precisamente así como yo por lo menos me formé con Ciro, que Ciro era extraordinariamente dictatorial en la escena, no te permitía, incluso en el proceso, te cortaba el ensayo y te decía, tú estás loco, te vas a la mierda, y lo sacaban a uno del ensayo, ¿no? Venga mañana. Entonces, y después los últimos montajes de él fueron también así muy, le preguntaba a uno, José, ¿usted qué opina de aquí? ¿Qué color podríamos usar aquí con su personaje? O sea, uno se quedaba así, ¿en serio? ¿Tú me estás preguntando eso? ¿En serio? Pero es verdad. Sí, porque era como que ya esa obsesión hacia ese amor, como que él cambiaba a otra parte, se giraba a otro punto no, de se vista de la obra. Es exponía, decir, porque lo que hay es un cambio político y ético frente al otro. O sea, de pronto en el discurso del amo, en el discurso de la universidad, el otro es lo que Freire llamaría la concepción bancaria. El otro es el que vos le vas a depositar supuestamente todo lo que a vos se te ocurre y ya, un títere, una super marioneta. En la posición, ahora te toca un actor histérico, ¿no es cierto? Mujer u hombre, ¿no es cierto? Y de pronto te empieza a demandar, bueno, ¿y vos dónde, de dónde, como le demandaron a Cipriano, y usted de dónde evalúa?
cuestionar al otro, fisurarlo. Y el otro se queda que no sabe qué decir. Ahora, la otra es el discurso del analista, o sea, tener que soportar estos avatares, estos ires y venires, y siempre y cuando puntuarlo, ¿no es cierto? Ah, espera que acá Cipriano se quedó afuera. ¿Por qué dice admit? Pero no Bueno, está ahí, está sin no. Sí, voz. cambio de. Me voy a ir escuchándolos, discúlpenme, pero Ok, cambio de. ok, perfecto. Entonces, el tema es que eh, digo que es ético y político porque es eh, que uno no puede ponerse como dueño del saber, dueño del conocimiento. De pronto, la gente tiene otros saberes y uno debería estar más abierto a eso. Entonces, o abierto a eso, más que más. Entonces, una de las cosas que hoy nos pueden choquear a nosotros, yo estaba leyendo, el 90% de la población de Salta votó al candidato de Milei. ¿Cómo? Y bueno, uno puede decir que hijos de puta o estos descerebrados, como dijo la Norma Merlin en Facebook. Yo no sé si son descerebrados. En principio, mi pregunta sería, ¿qué tendrán en la cabeza? ¿No es cierto? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el, los saberes que esta gente maneja? También hablamos de la manipulación mediática y todo eso. Pero, ¿cómo se liga toda esa manipulación mediática con esta matriz de goce y de deseo narcisista que es muy anterior a mi ley? No es nueva, no es de hoy, no es de ahora. Mi ley aparece como un semblante que hace conexión con aquella otra edad que los sujetos no saben. Y que para mí, por eso estoy tomando el seminario de la Gaby, que para mí es un masoquismo y pulsión de muerte desenfadados, o sea, ya desabrochados, ya imparables. Entonces, que es la culminación de la modernidad en el neoliberalismo. Porque el capitalismo del siglo XVIII, XIX y parte del XX tenía otra configuración, pero el neoliberalismo actual es pulsión de muerte nada más. Pulsión de De muerte. muerte, sí. Y además que también es una estructura totalmente populista, ¿no? Porque se monta sobre un discurso de que yo soy como usted, yo vivo con usted, yo hago eso con usted, y es fuerte. Entonces te conectas de una vez, tal vez la persona piensa, no, voy a decir tal vez una barbaridad, voy a hablar como mi abuela, es que usted cuando está enamorado no piensa. ¿Ya? Sí, Claro que no se así, piensa. cuando se conecta el primer día todo es perfecto. Entonces creo que también hay como una hay un juego entre lo mediático, y como estamos hablando de estructuras colectivas, entonces tal vez es así, ¿no? La gente está con la cuestión emocional, la flor de piel. Dice, estos hijos de putas voy a votar en contra, voy a no sé qué, voy a castigar, porque también pasa eso, ¿no? Tú puedes amar mucho a alguien, pero dice, te odio, ¿cómo es? Te amo, pero al mismo tiempo, a la misma distancia te odio y te castigo, que es lo que pasa con las relaciones interpersonales, ¿no? Cuando tú te separas de alguien, dices, ojalá y se le caiga, se vaya por un barranco, que se caiga del puente, que no sé qué, que le vaya todo mal en la vida, porque son cuestiones que afloran y es una cuestión pasional totalmente, es un pulso ahí muy fuerte, orgánico. Y Ya. estamos hablando de cuestiones colectivas, ¿no? Que tú lo Bueno, dices, es como una onda Pero que va avanzando, ¿no? mira cómo como vos conocés bien, has vivido en Salta, en lo hondo de Salta, Gustavo, igual que yo también. Ha habido siempre una relación de señor a vasallo, una relación feudal claro. Y eso es entre un la gente. goce. Mm, Eso sí, conlleva un goce al que no se puede, no se quiere renunciar. Es el discurso claro. de la servidumbre voluntaria, que es lo que Leboitier se preguntaba, pero ¿por qué? Él no responde la pregunta porque no sabe. ¿Por qué la gente renuncia a su libertad? ¿Por qué se somete a estos hijos de puta?
No tiene libertad, No, nunca la claro, tuvo. tampoco la tiene el amo, porque en la última parte del discurso de la servidumbre voluntaria, que me parece de un brillo total, lo que se pregunta Lavoisier es si el amo también tiene libertad. El amo no tiene libertad, no puede confiar en nadie, está solo, solamente usa a la gente, pero sabe que en cualquier momento lo van a traicionar. Él no puede basarse, él está completamente solo, él sabe que está solo. Entonces, y amenazado. Entonces, eh, yo creo que acá están estas satisfacciones, estos afectos, emociones, estas sensaciones, como veníamos trabajando todo este tiempo, que están en el ello, que no son conscientes, que Convencional. operan la repetición y por lo tanto vuelven siempre al mismo lugar. Cuanto más malo, mejor. Bueno, Badiou dice eso ahí, ¿no? Que el amor da por seducción vana y repetición. Ya, ya, ya. Seducción vana y repetición. Repetición. En dos etapas. Entonces, Primero la seducción vana, claro, así, después te ya, repite esa seducción hasta que te cansas, pues. ya. Ahora, eh, eh, en otras provincias, en las otras tres provincias, la cosa no fue tan bien para Milei, o casi no fue bien para Milei, porque lo que parece ser que consiguieron más bancas son estas alianzas de estos partidos de Morondanga que nadie sabe muy bien, son de derecha o de centro derecha, la Unión Cívica Radical, el PRO, etcétera, que tienen sus propios partidos, son estas alianzas que en cualquier momento se desbaratan, pero en principio consiguieron mayor cantidad de bancas para poner en el margen no solo a los candidatos Milei, sino a los peronistas. Porque lo que hay, la Argentina está viviendo es un proceso de liquidación del peronismo. Un proceso de... Liquidación del peronismo. Mm. Ya, basta. Acá hay que inventar otra cosa. Yo personalmente, políticamente incorrecto lo que voy a decir, yo festejo que todo este proceso vaya a dejar el peronismo como el gran momento histórico de la clase obrera argentina. El peronismo maneja todos estos semblantes del discurso del amo con los beneficios a sus siervos. Muchos beneficios, ok. Si somos pragmáticos, obviamente apoyamos eso. Pero creo que la Argentina necesita hoy una reinvención política, porque todo lo que hay es ya conocido, fallido, son esta gente que va de un lado para el otro, que se pasa de un partido al otro. Lo mismo que en este país, demócratas y republicanos no tienen ya ninguna diferencia, todo lo mismo. Entonces, se necesita una reinvención política que no va a ser en la Argentina solo, va a ser global, pero no sabemos de dónde va a venir. Yo siempre recuerdo ese crítico que no pude volver a encontrar esa nota que leí 2 o 3 días después de la caída de las Torres Gemelas, en el que el tipo decía, en Buenos Aires, y ponía en primer lugar, en Nueva Delhi, y no sé dónde otros lugares así, tiene que haber en estos momentos un Marx que está escribiendo el nuevo proyecto. Y debe haber, qué sé yo. Pero a mí me quedó eso me marcó. Digo, y en Argentina, ¿por qué en Buenos Aires alguien estaría escribiendo un proyecto novedoso? ¿No es cierto? Entonces, esto de querer salvar los viejos trajes me parece una salida letal que va a perder, porque no logra confeccionar nuevos trajes, nuevos semblantes, que capturen. Y además no sé cuáles serán las condiciones pragmáticas porque no es cuestión de decir, bueno, queremos esto, queremos aquello, queremos cuidar el medio ambiente, queremos cuidar a la mujer, queremos cuidar a los niños. No, bueno, ¿con qué cuentas? ¿Quién te lo va a financiar? ¿No? Entonces yo creo que ahí es donde está todo tan trabado, tan corrupto,
que es muy difícil, pero creo que estamos en este borde histórico que va a tardar, yo no lo voy a ver, pero va a tardar, pero sí va a surgir algo nuevo, va a surgir algo Sí, nuevo. sí, Ya. sí. Ahora, la pregunta que me quedó de lo que dijo José es que se la hice el otro día en un textito a la Marta, porque le digo, Lacan dijo que lo que hace el lazo social es el eros, porque el eros eh, pone junto, aglutina, reúne. El odio separa, destruye, ¿no es cierto? Pero le digo, Marta, porque si el eros es lo que hace el lazo, los 4 discursos, como lazos eróticos, son lazos amorosos, que hacen suplencia o no, o prótesis a la no relación sexual. Y a mí eso, la Marta no lo agarró o lo agarró y se hizo la boluda, pero yo necesito trabajar eso. Cómo el discurso del amo se ubica sobre la no relación sexual, cómo el discurso de la universidad, cómo el discurso de la histérica, etc. Ahora bien, yo le digo, Marta, pero el odio también hace lazo. Fíjate vos estas milicias neonazis, el odio hace lazo. Pero acá viene lo que decía José, cuando esta persona que te capturó, que parecía que era todo lo que llenaba tu ideal del yo y tu yo ideal, te manda de paseo, entonces despierta la agresividad, que se muera, que se reviente, que le pase todos los males del planeta. Entonces, pero esta agresividad, este odio, es la contracara del amor. No podríamos pensar el amor sin ese odio. El lazo amoroso, de alguna manera, tapona estas cosas agresivas de odio por un tiempo, por un tiempo, por un tiempo. Que también se dan en el nivel familiar, madre-hijo, madre-hija, padre-hijo, padre-hija, entre hermanos, entre abuelos, lo que sea. O sea, en todos los niveles podemos ver que estos amores, como por ejemplo, yo siempre me río de un chiste que una vez escuché en Tucumán, que estábamos en la cosechera tomando un café y alguien vino muy contento porque era el Día de la Madre y todos le preguntamos, ¿y le compraste algo? Sí, se le compró un lavarropa. Y yo digo, ¿qué hijo de puta? Porque es para poner, le estás diciendo, estás lavando mal, no estás haciendo bien tu trabajo, te compro una máquina, dejate de joder y seguir laburando haciendo un buen trabajo. Es lo último, ahí sale el odio. Sale el odio. La madre seguro se puso contentísima con el lavarropa. Pero la madre no puede ver el odio que hay en eso. Y entonces, en este parlotear de un proceso analítico, uno puede empezar a darse cuenta de que regalarle esa lavarropa a la madre no era signo de amor, sino signo de odio. Y vamos a ver cómo el sujeto se lo banca. ¿Cómo se lo banca? Entonces, para el Día de la Madre, a mí, por ejemplo, acá fue el domingo pasado el Día de la Madre. Y yo estaba muy tranquilo, día precioso, primavera, y de pronto viene una amiga mía, que es como mi hija, fue alumna mía hace como 15, 20 años y quedó ahí como mi hija, está en mi testamento incluso. Jaime, y me trae una planta de orquídea, me dice, te la traigo por el Día de la Madre. Oh, bueno, muchas gracias. Pero no me trajo un lavarropa, ¿no? Entonces, luego me manda un texto mi amigo Jesús, que es gay, un poco transexual, y qué sé yo cuánto, que está estudiando en la Universidad de California, el doctorado en Davis, y me dice, él siempre habla en femenino, me dice, hola amiga, dice, quiero saludarte para el Día de la Madre. Ok, muchas gracias. Me llama la otra hija que tengo, Marcia, y me dice, Gustavo, dice,
no pude pasar por tu casa, pero no quería dejar de saludarte por el Día de la Madre. Ok, entonces me acordaba de lo que Ana, mi amiga española, decía, que yo en mis relaciones con los hombres, yo los maternizaba, usó la palabra de Bartes, ¿no? Yo maternizaba a los hombres. Digo, bueno, la Ana no me saludó por el Día de la Madre, pero ella sabe que soy madre. Y después le digo a mi asistente y mi amigo acá, Rafael, le digo, Rafael, ¿no sabes que me saludaron por el Día de la Madre? Ah, me dice, pero para mí no eres madre, para mí eres padre. Porque como él tuvo un padre ausente, que no existe en su mundo, entonces yo he cubierto ese rol. Entonces yo para él me saluda el Día del Padre. Y yo digo, pero esto es increíble, ¿no? Estas farsas son teatro, se dan cuenta que son todas cosas teatrales. Sí. Vestimentas, investimentos. Mm. Este, eh, entonces, ahí todos estos semblantes, sobre todo los semblantes paterno, materno, fraterno, incluyendo el de la sororidad, eh, estos cuatro semblantes nunca, nunca pueden estar ausentes en un taller o inactivos, mejor que ausentes. No están, están presentes, están inconscientes, están inactivos probablemente, pero en un momento se disparan, en un momento se disparan y te hacen una transferencia, ¿no es cierto? O un acting out. Entonces reaccionan como reaccionan contra el padre o contra la madre o contra el hermano, contra la hermana. Entonces, sea entre la gente, entre los estudiantes, entre los actores o entre los actores y el director. Entonces, estos cuatro fantasmas, estos cuatro semblantes, tal como los ha fijado el narcisismo, no, no están, no están desaparecidos, ¿no? Está. Y creo que eso, bueno, después puede haber otros, ¿no? Que tienen que ver con ciertas experiencias sexuales del sujeto, ¿no? Más fetichistas, más masoquistas, lo que sea. Pero estos cuatro no pueden estar el director como padre o como madre. Por ejemplo, en el caso eh, de un tipo divino que conocí, que ya murió, Mario, el director de Cuatro Tablas, eh, él, él era más bien madre, ¿no? También. Entonces, los actores lo recuerdan como recordarían más a la madre que a un padre. Entonces, siempre le están haciendo homenajes, algo increíble. Entonces, Mario Delgado. Y realmente, tal vez porque también era gay y tal vez porque también era un tipo que en la entrevista me decía, creo que ya se los conté una vez, que cuando los ponía a improvisar a los actores, él se dormía. Y los actores se enfurecían y decían, maestro, usted se duerme cuando nosotros estamos creando. Ay, le decía yo, cuando hagan esto lo he visto tantas veces que cuando hagan algo más novedoso me despierta. Entonces, porque claro, los estudiantes, como diría José, van a improvisar y empiezan bañándose, jabonándose la axila. Entonces ya lo vio eso, ya lo vio. Entonces, si algún estudiante aparece, qué sé yo, empezar a bañarse, enjabonándose el dedo gordo del pie, bueno, ahí se despierta Mario Delgado, ¿no? Entonces, pero bueno, pienso que son temas que Gustavo, ahora que dígame, tú me recuerdas eso, yo cuando comencé a trabajar con Ciro tenía como 20 años, ¿no? ¿cómo era el Y un apellido de día, Ciro Villamizar, Villamizar? Villamizar, sí. Y yo me acuerdo, Ciro, a veces él llegaba y empezaba como a delirar y a filosofar con nosotros ahí en la sala. Ya, O a veces tomábamos café y nos metíamos todos en el camerino era tan grande que no teníamos dónde sentarnos, era pequeñito, así, así era un chiquitito. cuadrito. Y todos tomábamos ahí sentados cuando estaba lloviendo y todo. Entonces él regularmente se sentaba ahí y decía, ¿sabe que yo estoy pensando por qué ustedes están aquí y en Venezuela hay una frase que es calar, que se banca, ¿no? O sea, ustedes no sé cómo ustedes se calan
todo este sufrimiento aquí de tantas horas conmigo, porque eran bastantes horas, ¿no? Además nos estaban pagando y todo, pero eran muchas horas. Entonces él decía, yo tengo la plena seguridad, estoy convencido de que los grupos de teatro se arman por personas que tienen las mismas carencias y son iguales de feos. Nosotros, sí, nosotros somos todos bien feos, no sé si serán las mismas carencias, ¿no? Pero, pero Por sí eso era así tienen porque deseo de todos teníamos, belleza. Por eso ¿ah? tienen deseo de belleza. Pero él nos decía, sí, en verdad hay como unas carencias, todos tienen unas particularidades que se unifican al final, o sea, como que todos tienen una forma de, como el mismo tipo de educación, nos estuvieron en la escuela pública, les pasó tal cosa, decía, porque Claro, ustedes cuando hablan es como que se conocieran, nosotros no nos conocíamos, o sea, yo cuando llegué a la compañía de teatro no conocía a nadie y en cuestión de un mes yo ya era así el hermano, que el brother, que, sí. claro. Y pasamos casi 10 años juntos, ¿no? Entonces era una cosa así de que sí habían cosas como conexiones con la familia, o sea, no, no que la familia se conocieran, sino que eran como estructuras familiares Claro, parecidas, claro. educación parecida, y habían personas que sí teníamos unos conflictos internos que eran propios de nosotros, ¿no? O sea, que eran muy parecidos, esos egos ahí que se movían de un lado para otro, ¿no? Bueno, porque todos Yo, estamos más o menos dentro del mismo malestar en la cultura. Y Creo que es lo que entonces está pasando tenemos aquí. ese tipo de experiencias, sean experiencias de clase, de raza, de género, que habrá cosas que son particulares de cada historia, pero hay un gran número de rasgos que comparten, digamos, eh, todos los, supongamos en una sociedad donde hay blancos y negros, hay rasgos que todos los negritos comparten, todos los blanquitos comparten, y otros que a lo mejor son particulares de ese sujeto, pero hay muchos que lo comparten. Estaba viendo ayer una serie mexicana que subió a Netflix, Serpientes y Escaleras, no sé ese título, Ajá. ¿Cuál? donde está la Cecilia Juárez, que a mí me parece una de las actrices más maravillosas que yo he visto en pantalla en el mundo latino. La vi en una serie que ya se hizo hace tiempo, La Casa de las Flores, una comedia. La vi ahora recientemente en El Jardinero, que hace un Sí, personaje de una madre. Y acá sí. hace una especie de maestra prefecta en una escuela de ricos, con un tremendo super show moral. Pero si ustedes, a mí la historia realmente que me están contando no me interesa un pepino, pero la miro a ella. En general hay un elenco precioso en esta serie, actores muy buenos, como Tobar, por ejemplo. Y, pero yo la miro a ella, si ustedes la observan, van a ver, sobre todo porque hay muchos primeros planos y todo eso, que esta mujer no te dice una palabra igual a la otra. Cada palabra tiene un timbre, un sabor, un tono. Ya después la frase tiene un tiempo. Las pausas están extraordinariamente bien hechas. La conexión con el gesto y el movimiento es asombroso. Y uno, cuando le hacen los primeros planos, uno ya se da cuenta de lo que está pensando. Yo la miro y digo, pero qué bárbara, porque aparte tiene esa manera de hablar que es muy propio de ella. Este, y también ayer me puse muy contento cuando empecé a verla, porque yo había entrevistado a una actriz argentina que hace muchos años que vive en México con su marido argentino, que, que ella era la que hacía, que tenía SIDA en La Mirada de Mujer, una telenovela que fue Mm, sí. maravillosa. Y yo la entrevisté. Margarita era una tipa alta, esbelta, bella, que estaba haciendo gimnasia, que vivía tremendamente preocupada que no se le cayeran las nalgas y los pechos y no sé cuánto. Al punto que el día que llegué a entrevistarla en la casa, el marido dijo, acá está el entrevistador, no sé cuánto, y ella estaba bajando con un camisón la escalera y dice, oh, no, 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 y se fue espantada para arriba. Me va a tener que esperar una hora hasta que me maquille. Digo, ay, Dios mío, esta mujer. Pero cuando estuve hace unos cuantos años en Salvador Allende, ella tiene un restaurante, allí me puse a hablar con uno de los meseros, que me contó que era de Margarita Gralia. Y me dijo, pero no sé qué va a pasar, me decía el mesero, porque está muy, muy, muy enferma. Y yo pensé, cáncer. Pero la vi ayer en la serie, hace de la directora de la escuela, se la ve muy bien, más envejecida, pero siempre
todo en punto, ¿no? Un trajecito, un cuerpito esbelto, el culito, está todo bien armadita. Entonces digo, bueno, menos mal que esta zafó, no vaya a saber qué tuvo, pero el mesero me dijo, no, dice, es muy, muy grave lo que tiene. Entonces, pero nunca me dijo qué. Entonces yo me fantaseé que podía ser cáncer o algo parecido. Pero me gustó verla porque ayer la vi, digo, pero no la reconocía porque estaba más avejentada, obviamente. Pero digo, oh, es Margarita Grali. Entonces esperé después los créditos para confirmar que era Margarita Grali. Me quedé contento. Digo, ay, bueno, porque es una tipa encantadora realmente. No sé, creo que el tema del amor, sigan leyendo a Badiou. Yo tengo muchas notas, no voy a todavía compartírselas porque están en embrión. Pero sigan delirándose porque vean que el tema del amor, como decía la Chela, bueno, pero en algún momento se necesita alguna palabra. Y sí, ayer surgió ese tema en el seminario de la Marta, porque muchos analistas dijeron, bueno, pero no se puede ser tan estricto con el encuadre. Ahora, Lacan no era estricto con el encuadre. Lacan, hay pacientes que han relatado que Lacan les iba a dar sesión al hospital, mientras hablaba en sesión les tenía la mano en sus manos, súper cariñoso, con la figura siempre que tenemos de un hombre terrible, desinteresado de todo. No era así, por lo menos sí era así con estos estudiantes de la universidad que creo que los despreciaba, pero con sus pacientes, a lo mejor con algunos, pero muchos pacientes testimonian del cariño que les brindaba, Muchos, de la, muchos. de la, de la, de la flexibilidad del encuadre. La Marta me dice, no hables de encuadre, hables de dispositivo. Le digo, ¿cuál es la diferencia? A mí qué me importa. Yo creo que hay encuadre. Entonces, ese encuadre puede ser flexible. Entonces la Marta dice, no, no, claro, aceptamos en un momento, ¿por qué? Porque ponerse en una situación muy ortodoxa puede llevar a un tipo a un acting out, a un suicidio. Entonces, en un momento hay que pasarse, y otra analista ayer planteó y dice, bueno, pero lo que tenemos que pensar es que la gente que viene a buscar una consulta, viene porque ya no puede más y está esperando una palabra. Si nos ponemos en esa situación analítica de que ayer hablaban de no sé qué analistas, sobre todo en Buenos Aires, que por ahí están 7 meses en las que no abren la boca. Ay, Silencio por total. favor. Imagínate. Entonces, esta analista decía, yo creo que la competencia que nosotros tenemos como analistas con las psicoterapias es que en la psicoterapia no tiene ningún empacho. Decirle, mire señora, lo que a usted le pasa con su marido, con su hijo es esto y aquello. O señor, mire, lo que a usted le pasa es esto y aquello en el trabajo. Y lo que tendría que hacer es esto y aquello. Y la persona se va feliz. Por ahí lo hace, le resulta bien, o por ahí se va al carajo y viene todo chamuscado. Pero digamos, la gente va a buscar esa palabra. Ahora, esa palabra puede darse en ciertas circunstancias y otras no. En otras no es conveniente arriesgar una palabra, porque vaya a saber, ¿no? Entonces, pero en otras sí hay que dar una cierta contención. La gente llega con angustia a un tratamiento, a buscar un tratamiento. Por otra parte, no sabe cuáles son las pautas del psicoanálisis. Entonces, no sabe la No se diferencia sabe. con las psicoterapias. Entonces No. viene porque se lo recomendaron, le dieron el teléfono, te llamó, viene a hacer las sesiones preliminares. Y bueno, entonces, en eso creo que lo que tiene la Marta es que como ella es tan impulsiva y tan espontánea, que le salen esas cosas, claro, le puede salir el tiro por la culata, ¿no? Pero ella presentó ese casito en la primera reunión y dio toda una cosa teórica y todo. Nadie de los que estamos en el seminario nos interesó la cosa teórica.
ni siquiera a mí, que le tuve que escribir al otro día, porque digo, ¿te das cuenta tú lo que has hecho? Era un tipo, creo que les conté la vez pasada, tuvo 5 analistas antes de llegar a Marta, con un problema de renguera. Llega al consultorio de la Marta y el tipo se queda paradito y trata la Marta dice que tiene una silla un poquito alta y el tipo como que se queda paradito porque ve Marta que no puede mucho sentarse en esa silla. Y la Marta le dice, ¿qué le pasa a la pierna? Le traigo otra silla si quiere. Le trajo otra silla y el tipo le dice, ¿sabe qué? Usted es la primera persona que ve mi pierna. Y luego con la Marta, que hablaba el domingo por teléfono, digo, es lo mismo. Cuando voy, acá he ido a varios museos, y por supuesto con la silla de ruedas, la gente te mira como de reojo, porque un tipo en silla de ruedas es la castración. La gente no quiere ver la castración. Yo también podría estar en silla de ruedas. Entonces, la gente me mira así, sigue para adelante, mira para otro lado. Nadie me mira. La Marta me dice, cuando estuve en México que me había caído de una escalera, tuve que ir a un museo y me dieron una silla de ruedas, y dice, Gustavo, nadie me miraba. Es que la gente no te mira porque la gente no quiere mirar la castración. Hay gente que está más incapacitada que una incapacidad física. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que quedó viuda y está con un mambo de duelo terrible. No puede salir. Y entonces a mí como que el otro día medio me hartó, ¿no? Entonces el hijo le mandó un pasaje para que viniera a Estados Unidos, a Nueva Orleans, a la graduación de una de sus nietas, luego a los varios días a no sé qué otro lugar, al casamiento de su otra nieta, y luego varios días después a la graduación de su otra nieta. Entonces hablo con ella y no sé qué. Le digo, bueno, y ya después cuando dejó ella un mensaje en un grupo, y yo le digo, pero basta, por favor. Yo entiendo que uno tenga sus muertos y los quiera y todo, pero uno no puede quedar capturado por eso. Le digo, mira, te ha mandado tu hijo el pasaje, vas a estar con tus nietas, es la continuidad de la vida, hay que apostar a la vida. Claro, hay gente que le cuesta todo eso. Yo no sé cómo lo habrá, no me contestó. Espero que no se haya tirado al Mississippi, pero bueno. Entonces, le digo, andate al café Momús, andate a comer las vignettes, date placeres, disfruta de tus nietas, de la graduación, celebralo. Por supuesto que tu marido y el recuerdo de tu marido te van a acompañar, pero te acompañan amablemente. No puede ser todo que te frene todo. Entonces, yo sé que es difícil, pero a mí ya me hartó y la verdad que se lo dije en un tono un poco así muy Marta Jerez, ¿no? Un poco explosivo. Pero No, bueno, pero a veces esos sacudones por ahí pueden ser sí, necesarios, la gente sí, los sí, necesita. sí, un sacudón, sí. Ya, ya. Así que estoy esperando ya cuando regrese a Buenos Aires, me escribirá o me llamará y me dirá cómo le fue. Pero bueno, de todos modos, yo creo que ninguna de las cosas que hablamos hoy están ajenas a nuestra tarea de formación actoral o de dirección teatral o de trabajo actoral, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguirlas trabajando más porque Mm. el amor tiene muchas vueltas, muchas trampas, Sí. muchas estrategias y uno cae como chorlito, como chorlito. No, es imposible no Gustavo, caer en las redes. Gustavo, ¿tú crees que por lo menos podríamos hablar de que el amor también es ese vértigo a la muerte? Oh, claro. Ese salto Cierto, así violento porque, por cierto. ejemplo,
no tienes nada seguro, es Claro. un salto La muerte que es no lo que sabes no si la red sabemos. está ahí, ¿no? La muerte Que es es la lo que siempre, castración total. porque Gustavo, siempre hemos estado hablando de la pulsión de la muerte, que es lo que hace que esos impulsos, y el amor es eso totalmente, ¿no? Por ejemplo, yo una vez escribí un artículo sobre una obra de teatro que me impactó mucho, que fue de Gawlowski. La obra se llama Habitante de Fin de los Tiempos, ¿no? Y yo, claro, aplicaba un método que era viéndolo desde Eric Fromm, a 4 categorías de Fromm, ¿no? De conocimiento, cuidado, responsabilidad, no recuerdo cuál es la otra, y conseguía todo eso dentro de la obra, ¿no? Porque era una pareja de actores que estaba interpretando a un actor que se está muriendo de SIDA, ¿no? Entonces, pero había uno que era gay, entonces decía, no, yo tengo esa enfermedad, no sé qué, ta. Ah, Y luego, cuando pasaba todo ese, eran muchas historias que yo iba contando y de repente tú descubrías que el que tenía SIDA él era heterosexual. Claro, esa obra fue por allá en el año 98 y en el 2000 yo vi la claro, obra y me impactó porque estaba así el boom de la época y todo, ¿no? claro, todo el momento Entonces, de angustia. entonces era así, pero un heterosexual puede tener el SIDA, pero el problema no era el desenlace de la obra, sino era cómo se había movido la obra, porque en la obra era más sobre el cuidado de ellos dos, de cuidarse, de uno a tomar la medicina del otro, este lo protegía, dormían juntos. Tú llegas a pensar que el montaje era así como un relacionamiento de ellos dos, no, no era uno que estaba cuidando al otro. ¿No? ¿Sí? Entonces eso me pareció tan impactante así la forma como, incluso como fue manejado el tema, que era así como velado, ¿no? Cuando tú te aproximabas, desaparecía. Al final aparece la mujer del tipo, del heterosexual, porque ella murió primero por culpa de él, que era esta transmisión. No, Es una historia así bastante compleja. Entonces ese texto a mí me gustó mucho y yo empecé como a buscar más ahí sobre cómo que funcionan esas estructuras del amor y crea un sistema de que cuando tú consigues como estados de soledad, el amor es el que viene a suplantar ese estado de soledad, es decir, lo busca, lo busca, lo busca sin tener respuesta, simplemente lo estás buscando, porque es no, ese sentido de buscar el cuidado, yo cuidar a alguien como que alguien me cuide a mí, ¿no? Que no es lo mismo que cuidar una mascota o cuidar un gatito, una cosa, no, es una Claro. cuestión de que el lenguaje te diga, yo también quiero estar contigo, yo también necesito de esa compañía, ¿no? Y ahí en esa época me empecé a derivar y empecé a leer a San Agustín no. y a Eric Fromm, me metí también con Sartre, ¿no? Cuando dice el amor es un fracaso. Por ahí voy a buscar el artículo. Yo me acuerdo que El escribí una amor es el cosa. olvido de la muerte. La eh, presencia de la muerte es inconscientemente tan terrible porque no podemos darle sentido, ni las religiones, ni la filosofía, ni la ciencia pueden darnos el sentido de la muerte. Pero lo interesante en este libro de Filósofos y el Amor es que el filósofo, digamos, de la modernidad que más impactó fue Schopenhauer. Era un tipo terrible, pero él se hace la pregunta fundamental. La toma Nietzsche, la toma Freud y empiezan ellos a dar esas respuestas, que es, ¿qué sentido tiene vivir? Es tremenda la pregunta. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Vivir para qué? Vamos a morir. El sujeto humano es el que tiene esta autoconciencia de su propia mortalidad. Entonces, una manera de superar, no sé si suplir el amor, no sé, me parece que es más una prótesis, aunque habría que discutirlo, no en todos los casos, prótesis o no, es prolongar tu vida en un hijo. Esa es una manera de gambetear a la muerte. Me muero, pero me continúo en el otro. Con todos los mitos de la sangre y de toda esa cosa. Y luego, la otra salida es más sublimada. Sí, me voy a morir, pero voy a publicar los libros de charlas de teatristas, entre teatristas. O sea, dejo una escritura, dejo una obra. Vaya a saber, alguno la tomará o no. Siempre es una botella tirada al mar. Pero yo creo que un tipo como un Picasso
a un tipo como Beethoven, terminando la novena nomás, a un tipo como Mozart, no le cabía la menor duda de que iban a ser inmortales. Ujú. O sea, yo escucho la misa en sí de Bach y digo, este tipo, cuando terminó de construir, de componer esto, porque compuso un montón de música, no pudo haberle quedado la menor duda de que se hacía inmortal después de eso. Porque es un monumento, una cosa alucinante. Entonces, digamos, esa sería la salida más sublimada por la ciencia, por el arte, por la obra. Por eso todos estos cabrones misóginos, como Schopenhauer primero, como Heidegger, como el mismo Nietzsche, etcétera, como Sartre, ¿no es cierto?, se juegan a la obra, no se juegan a la mina. O Sí, sea, porque la sí. mina fue mandada al carajo y la mina no es garantía de ninguna inmortalidad. Tal vez Sí. Julieta tuvo algún momento de sensación de inmortalidad con Romeo, pero nadie tiene ninguna sensación de inmortalidad, qué sé yo, en una historia de amor. Entonces, entonces es como que ahí hay un desplazamiento de la libido hacia otro objeto que gambetea la muerte, ¿no? Que gambetea la muerte. El hijo, la obra. ¿No? Este, yo conozco una pareja, amigos de Donnie, de hace 30 años, 40, que uno de ellos es un blanquito y un negrito. El negrito es mucho menor que el blanquito, pero el blanquito sí está infectado del HIV y vive perfectamente porque logró agarrar el momento en que empiezan las medicaciones y ellos viven una relación maravillosa de amor, de crecimiento, han hecho mucho dinero, han hecho muchos proyectos juntos, entonces también se cuidan y se protegen cada uno respecto de la falta del otro. Entonces, ahora, también hay que tener cuidado con eso, porque mientras José hablaba, yo pensaba en la última película de Almodóvar, esa, no sé si ya la vieron, El Bueno, por la cuarto de al lado, habitación, el el cuarto de al cuarto, lado. oh mi Ah, Dios, no la vi. yo no sé No, si ahí hay cuidado, yo no sé si Mm. hay amor, yo creo que hay una explotación perversa, terrible, Sí, sí, escuché esto. tremenda. Sí, ¿Ya no eso. la vieron? Está en Netflix, no sé si están en sus No, sí, países. sí, sí, yo no la quise ver porque Yo, me... agárrense, pónganse cinturones de seguridad, porque es lo más depresivo que puedan ustedes ver en pantalla. Por eso no la veo. Pero, pero en un momento, yo estaba que ya la sacaba, porque no aguantaba. Pero llegó esa escena que me sacó. Y digo, qué hija de puta esta mina. Y ahí me di cuenta de la cosa perversa, de una de ellas. La otra cae como mosquito en la trampa, en la tela de araña de la otra, de la que tiene cáncer. Entonces ¿cómo se llama? La Julianne Moore cae como chorlito en la trampa de la otra. Entonces, y luego ver cómo zafa de ahí, ¿no? Y en la cantidad de cosas terribles, legales, que la deja la muerta. Entonces, yo realmente ahí la pude terminar de ver porque ya la vi como una cosa perversa y ya me separé, Claro, ya me salí claro, ya la vi. Dios mío. A mí yo encuentro una variante en el cine del chino, de John Warren, ¿cómo es que se llama? Una cosa así, Ay, algo así. ¿cómo? Eh, como kawaii, ¿no? Una cosa así, no me acuerdo el nombre bien también. Sí, algo así tiene varias películas, todas alrededor del amor, pero de una manera que nosotros que en otras culturas, en otras, no las he visto.
Porque, por ejemplo, ellos se reúnen en torno a que la mujer de uno está con el marido de la otra y ella es una mujer que va y viene caminando con un farolito en la calle y se empiezan a acercar así de a poco por, por, por ese detalle tan fuerte, pero entre ellos surge algo, pero al mismo tiempo es rechazado eso que surge porque ella no quiere parecerse a los otros, hacer lo mismo que hacen los Claro. otros. Pero mientras tanto, hay una serie donde esa cosa del amor va subiendo tan delicadamente y al mismo tiempo muy visceral, muy fuerte, ¿no? Pero ninguno de los dos hace ningún paso más Claro. allá. Bueno, lo que pasa, ¿ese es el director de Happy Together? No es un chino, Eh, Chong Bueno, el Wa, otro también es In un the chino que Mood of filmó Happy Love, no me Together. acuerdo cómo. En In the Mood Work of and Wild Love. me parece que es que está hablando. Sí, 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 ese. sí, sí. Él es, él Ahora, es. en lo que vos decís, uno entra en una historia de amor, enamoramiento, y de eso comienza una historia. Pero esa historia pasa a ser amor, pero también se desgasta. Eso es algo, y nada te asegura que en un momento de tu vida no aparezca alguien Claro, que se enganchó con eso que hablamos al principio, con uno de tus fantasmitas más polenta, ¿no? Tu novio, tu marido, todo eso, bueno, fue un amor, lo viviste, te sentías muy bien, pero nadie te asegura que no va a aparecer alguien más que te despierta algo más visceral. ¿Y ahí qué haces? ¿Ahí qué haces? En el caso, en el caso yo conozco casos de matrimonios heterosexuales donde el hombre en general, también conozco uno en el caso de la mujer, en el que en un momento, un buen matrimonio, todo bien llevado, tranquilo, y de pronto uno de ellos se enamora de alguien del mismo sexo y no sabe cómo manejar eso. Y entonces ahí tienen que optar a una vida, a un acto sacrificio, un suplicio sacrificial. Voy a mantener mi matrimonio a como de lugar y voy a aplastar mis pulsiones homosexuales o me salto a jugármelas por las pulsiones. Claro, en matrimonios con hijos eso se pone más complicado. Los que yo conozco no tenían hijos, pudieron solucionarlo más fácilmente. Aún con mujeres, esposas comprensivas que entendieron lo que estaba pasando, claro, dolidas, muy dolidas, defraudadas, pero bueno, yo pienso que podemos cortar hoy aquí, porque ya estamos en el campo de la telenovela, pero y volver a seguir con este tema. Yo voy a sí, tratar de ver si les mando algunas cositas para que ustedes se posicionen y las trastoquen, las elaboren a su manera, qué sé yo. Yo lo que me voy a leer esta semana es la introducción al narcisismo de Freud, porque lo leí hace años y no recuerdo nada. Pero me tengo que aclarar eso del narcisismo. Entonces, nos vemos cuando, nos vemos en 29. 29 de mayo. 29 de Ajá. mayo, día de ñoquis. Hay que hacer los ñoquis. Los argentinos comemos ñoquis el 29. En Córdoba también hablan de eso de comer ñoquis el día 29. Por lo menos en Buenos Aires, sí. Bueno. Sí, Bueno, chicos, pásenla bien. Bueno, un gracias. Que abrazo, estés se muy bien. cuidan. Un Suerte. abrazo.